Se acordarán que en el video 2 vimos este concepto de que una gráfica sea conexa. Cuando vimos todas las gráficas de orden 4 y cualquier número de aristas, pues observamos que hay algunas, como estas que están marcadas, que pues constan de varios pedazos, ¿no? Por ejemplo, esta tiene aquí un triángulo y un vértice aislado. Esta consta de pues estos dos pedazos, mientras que todas estas son de un solo pedazo. Les dije que a eso le íbamos a llamar pues que la gráfica sea conexa y que lo íbamos a definir de manera formal. Entonces, es el momento de hacer eso una vez que ya definimos lo que es un V camino y una V trayectoria, pues podemos definir la conexidad de manera formal. Primero que nada vamos a decir que, pues dada una gráfica y dos vértices en ella, los vértices U y V están conectados si existe una V trayectoria entre ellos. Por el resultado que vimos en el video anterior, sabemos que el hecho de que exista una V trayectoria se implica de que exista un V camino, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la gráfica es conexa si esto sucede para cualesquiera dos vértices que elijamos en la gráfica. Es decir, para cualesquiera dos vértices de la gráfica G, si existe una V trayectoria, entonces decimos que la gráfica es conexa. En otro caso, decimos que la gráfica es disconexa. Como siempre, pues vamos a poner un ejemplo. Allí tienen una gráfica. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para verificar la conexidad? Pues, considerar cualquier pareja de vértices. Por supuesto, si dos vértices son adyacentes, pues, claro que están conectados porque existe una arista entre ellos, que es una V trayectoria, pero tenemos que verificar en todos los casos. Por ejemplo, con, no sé, con pues existe esta trayectoria. Pero fíjense que aquí, este vértice azul, por ejemplo, está conectado a este y está conectado a este, pero de ninguna manera podemos establecer una condición entre este que está ahí en medio y cualquiera de los azules. De hecho, este dibujo, pues es un dibujo bastante malo de la gráfica. Allí tienen otro dibujo de esta misma gráfica y de manera visual identificamos perfectamente que esta gráfica no es conexa, pues no existe una V trayectoria que conecte un vértice de aquí con un vértice de acá o con un vértice de esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, a estos trozos o pedazos de la gráfica disconexa se les llaman componentes. Formalmente, una componente de una gráfica G, pues va a ser una subgráfica que sea conexa y que no sea subgráfica propia de ninguna otra subgráfica conexa de G. Es decir, son precisamente las subgráficas conexas maximales. Aquí tenemos claramente tres componentes. Al número de componentes conexas en una gráfica se le denota así. Ok. A continuación vamos a ver tres resultados que son bastante intuitivos. De algún modo, todos podemos sentir que si G es una gráfica con n vértices y el mínimo grado, recuerden que esto denota el mínimo grado de los vértices de G, es de algún modo grande en términos de la n, es grande, el grado de todos los vértices es suficientemente grande, pues entonces la gráfica va a ser conexa. De la misma manera, también podemos intuir que si una gráfica tiene muchas aristas, recuerden que esto denota el tamaño de la gráfica, es decir, su número de aristas. Si una gráfica tiene muchas aristas y nuevamente este grande va a ser en función del número de vértices, pues la gráfica
tiene que ser conexa. Entonces, vamos a formalizar estas dos intuiciones con los siguientes resultados. El primero es una proposición que nos dice lo siguiente. CAG, una gráfica no trivial. No trivial, acuérdense que significa que sí tenemos aristas, tenemos al menos una arista, y con n vértices. Resulta que si la suma de los grados de cualesquiera dos vértices que no sean adyacentes en G es suficientemente grande, donde suficientemente grande es que esa suma sea mayor o igual a n-1, recuerden que n es el orden de la gráfica. Si esto, vamos a marcarlo aquí, si esto sucede para cualesquiera dos vértices de la gráfica que no son adyacentes, entonces la gráfica es conexa. La demostración de esto es muy sencilla y de hecho vamos a hacer, una demostración de dibujo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que demostrar, por la definición que les di, tengo que demostrar que existe una V trayectoria, o en este caso XY trayectoria, entre cualesquiera dos vértices X y Y de la gráfica. Entonces, observen que tengo dos casos. Si X y Y son adyacentes, pues claro que existe una XY trayectoria. Si no son adyacentes, acuérdense que les dije que en dibujos eso se suele representar así. Entonces, tengo que probar de algún modo que existe una trayectoria de X a Y. Vamos a poner en esta cajita todos los vértices de la gráfica que no son ni X ni Y. Eso, ¿cuántos vértices me quedan? Pues me quedan n-2 vértices. El vértice X tiene pues, sus vecinos ahí, quién sabe cuántos. Y el vértice Y también tiene sus vecinos ahí, no sabemos cuántos. Si yo encuentro un vértice aquí, entonces ya tengo mi XY trayectoria. ¿Y cómo sé que existe ese vértice? Pues por esta hipótesis. Observen que el grado de X, que es exactamente el número de vecinos de X, más el número de vecinos de Y, es mayor o igual a n-1. Esa es mi hipótesis. Y yo aquí tengo menos vértices. Entonces, necesariamente tiene que existir un vértice W que es vecino tanto de X como de Y, y por lo tanto ahí está mi trayectoria. De esta proposición se infiere directamente el hecho o la intuición que teníamos acerca de que si el grado mínimo era grande, pues ya podíamos implicar la conexidad. El corolario es directo y la prueba de la proposición fue muy sencilla. Entonces, nos queda la sensación de que quizás podamos mejorar esta cota. Y lo que me parece interesante aquí es que ninguna de estas cotas se puede mejorar. Eso se los voy a dejar como tarea para que piensen. ¿Qué quiere decir que estas cotas son justas? ¿Qué quiere decir que no se pueden mejorar? Bueno, quiero que reflexionen cada quien de manera individual qué significa que estas cotas sean justas, que no podamos obtener un resultado mejor del que estamos estableciendo con este argumento, pues realmente tan sencillo. A continuación, vamos a ver un resultado que requiere un poquito más de trabajo para probarlo, pero en el cual vamos a hacer uso de las mismas ideas que hicimos para probar las intuiciones pasadas. En este caso, la intuición que vamos a probar es esta, de que si una gráfica con n vértices tiene suficientes aristas o tiene muchas aristas en función de n, entonces esa gráfica necesariamente es conexa. Aquí tienen ustedes la función o la cota y nuevamente les digo de una vez que esta cota es justa, que no se pueden mejorar y también les dejo que piensen por qué. La demostración es muy parecida, pero vamos a empezar con un poquito con una exploración de qué es lo que me está diciendo este resultado.
Vamos a explorar los casos en los que tengo 2 vértices, 3 vértices o 4 vértices. Lo que me dice el teorema es que si tengo más de tantas aristas, garantizo que la gráfica es conexa. En el caso de n igual a 2, aquí tengo esta parte 0, esto es una arista, entonces quiere decir que cualquier gráfica con 2 vértices y más de una arista, que de hecho es la única posibilidad, pues es conexa, eso es verdad. El caso de n igual a 3 quizás es un poquito más interesante. 3 menos 1 es 2, 2 en 2 es 1, 1 más 1, 2. Entonces quiere decir que cualquier gráfica con 3 vértices y más de 2 aristas es conexa. El caso de n igual a 4 ciertamente es más interesante. Lo que me dan ahí las cuentas es esta cota, 4 menos 1, 3 en 2, 3 más 1, 4. Y de hecho en la primera diapositiva que les puse pueden ver que todas las gráficas de orden 4 con 4 o más aristas pues son conexas. Muy bien. En todos estos casos tenemos la veracidad del resultado y ahora vamos a proceder de manera análoga a como lo hicimos en la proposición pasada. Supongan que tienen más de 5 vértices y voy a considerar pues esta que es mi hipótesis. Tengo muchas aristas, donde muchas significa esto. Lo que voy a hacer para demostrar la conexidad es elegir cualesquiera 2 vértices X y exhibirles un XY camino. Y voy por casos. Si los vértices son X y Y son adyacentes, pues ya tengo el XY camino. Si no son adyacentes, pero comparten un vecino, es decir, existe un vértice que es vecino tanto de X como de Y, pues nuevamente ya tengo el XY camino. Si no es así, lo que tiene que pasar es una situación como la que estábamos buscando que no podía darse en la proposición anterior, que es que X no es vecino a Y, que el conjunto de vecinos de X es ajeno al conjunto de vecinos de Y. Eso ahora sí puede pasar, no tengo ninguna hipótesis que me lo impida. Entonces voy a estar en esta situación. ¿Y qué implica que estas vecindades sean disjuntas? Pues que el grado de X más el grado de Y necesariamente es menor o igual a n menos 2. ¿De acuerdo? Ahora fíjense el truco que vamos a hacer. Vamos a considerar la siguiente gráfica. Vamos a considerar la gráfica que se obtiene de G al restarles los vértices X y Y. Es decir, este vértice lo borro y este vértice también lo borro. Acuérdense que cuando borro un vértice, me llevo todas sus aristas. Ajá. De manera que la gráfica G' es la que está inducida por estos n-2 vértices que yo tenía en esa cajita. La nueva gráfica G' tiene orden n-2 y también podemos contar sus aristas. ¿Por qué? ¿Cuántas aristas tiene la nueva gráfica? Pues tantas como tenía G, menos las que me llevé con X y menos las que me llevé con Y. Pero ahora sí puedo usar tanto la hipótesis de mi resultado como la conclusión del caso que estoy analizando, que es el más interesante. Resulta que el número de aristas de G es mayor o igual a esta cantidad. Y el negativo de esta suma, es mayor o igual, o sea, imagínense que yo paso todo esto para acá, que el negativo de esta cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo esta relación, esta desigualdad, puedo hacer un poquito de álgebra para llegar a una contradicción y concluir que este caso no se da y por lo tanto mi gráfica es conexa como quería probar. Vamos a ver esas cuentas.
Observen que, bueno, si desarrollo este número binomial, que en realidad es el número de parejas en un conjunto de cardinalidad n-1, se acordarán que este número es eso, n-1 por n-2 dividido entre 2, y luego aquí simplemente pues seguí copiando y puse este más 1 hasta acá. ¿Para qué? Pues para poder factorizar el n-2 que tengo aquí y aquí. Factorizo n-2, de este lado tengo n-1 medios y luego menos 1 que corresponde a este, y el más 1 pues sigue quedando aquí hasta la derecha. Cuando yo hago esta resta, es decir, aquí me imagino que tengo menos 2 entre 2, pues me queda n-3 entre 2. Observo que este número es nuevamente un número binomial o el número de parejas de un conjunto de cardinalidad, ¿qué? De cardinalidad n-2 y el más 1 que vengo cargando desde acá. ¿Cuál es la contradicción aquí que me hace acabar con mi prueba? Pues observen que mi gráfica G' es de orden n-2. ¿Cuál es el mayor número de aristas que puede tener? Pues n-2 en 2, el número de parejas. No puede tener más aristas, esto es una contradicción. De manera que esta situación nunca puede pasar bajo esta hipótesis y por lo tanto siempre encuentro un XY camino y mi gráfica es conexa. Con eso acabamos el video de hoy.